Lo anunciado, como es habitual, ya nos acompaña el doctor Omar Chejá, legislador electo al Congreso de la República por el Partido Alianza para el Progreso. Como siempre, agradecerle la gentileza que tiene con RCR. Muy amable, ¿cómo Muchas está? gracias por la invitación a los amigos de Red de Comunicación Regional, ¿Por como dónde siempre. comenzamos, no? Conversamos de la antesala y una serie de temas, ¿no? Vayamos por el tema de más actualidad, ¿no? El caso de Yehude Simón, ¿no? Hoy se ha ordenado el allanamiento y detención, ¿no? Claro. Mira, habrá que en todo caso seguir investigándose. Entiendo de que en el caso de Yude ha habido una delación en Brasil, una colaboración eficaz, y en todo caso no solamente tendrá que responder él, sino también en base al principio de presunción de inocencia tendrá que dilucidarse la verdad a través de los cargos, digamos, probatorios que tiene la Fiscalía, porque finalmente quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. Entonces habrá que, entiendo que es una detención preliminar, pero por lo que ha sucedido en los últimos años, digamos, la estrategia del Ministerio Público es primero detención preliminar 10 días y antes que se consuma el 10º día pido la prisión preventiva por 3 años o por 2 años, ¿no es cierto? Que ya se ha convertido, digamos, a veces, no siempre, a veces en un exceso de medidas cautelares, porque normalmente la prisión preventiva debe ser la excepción y la regla es la comparecencia, salvo pues que existan, digamos, medios probatorios concluyentes que comprometan al investigado, al imputado, y que además exista peligro de fuga. Habrá que ver en el caso de Yude Simón si para el pedido seguramente próximo del Ministerio Público, aparte de los indicios, digamos, razonables de su responsabilidad penal, o no, existe o no también peligro de fuga o de obstaculización de la justicia si él, digamos, es investigado en estos años en libertad, con comparecencia. Yo siempre he dicho como abogado que la última ratio, la última razón de ser, digamos, es la prisión preventiva. Se deben agotar todos los medios posibles antes para que esto no se rompa y que debe ser simplemente la excepción y no la regla general. Pero parecería ser que para los fiscales que manejan el caso de la Bajato es la regla, y, eso, ¿no? Y además va contra las normas constitucionales, procesales, o contra las normas, digamos, que señala las vastas sentencias tanto de la Corte Suprema en plenos casatorios, o incluso las sentencias del Tribunal Constitucional, que los jueces de primera instancia muchas veces no le hacen caso. Hay casos que yo he dicho incluso que no hay otra que interponer medida cautelar de prisión preventiva, no hay otra que, digamos, dictar prisión preventiva contra determinados procesados porque hay peligro de fuga, porque hay, digamos, peligro de obstaculización de la justicia, porque la pena sobrepasa los 4 años, la prognosis de la pena, y porque además hay indicios razonables de responsabilidad, aparte del peligro de fuga. Pero hay casos en que se podría interponer una medida cautelar, digo yo, por ejemplo, arresto domiciliario. Si no quieres que se te fugue, si hay una pequeña leve sospecha de que el imputado se puede escapar, entonces si te ponemos un arresto domiciliario, un impedimento de salida, pero se va por lo más. Y cuando ya te das por lo más, José, lamentablemente ya causas tu misma jurisprudencia, ¿no? Entonces, ya si a uno le interpones una cautelar de comparecencia y a otro de prisión preventiva, entonces la pregunta es ¿cuál es la medición? Ahora, en ese plano de la jurisprudencia, ¿qué se viene? Porque casos similares vemos con otros políticos, ¿no? Sí, Entonces, evidentemente. daría la impresión que esa va a ser la línea de la conducta que va a asumir, Evidentemente, ¿no? sí, justamente para otros políticos también hay unas medidas cautelares diferentes, digamos, a las de algunos otros. Entonces, claro, la gente dice, ¿quién tiene corona, no? ¿A quién le interponen una medida cautelar de comparecencia y a quién le interponen una medida cautelar, digamos, de prisión preventiva? O sea, ¿cuál es el estándar? Por su nombre, porque tiene más recursos, porque es más vulnerable. Entonces, creo yo que ese es un tema que habría que dilucidar bien. El Tribunal Constitucional ya lo zanjó, la Corte Suprema también, pero lamentablemente a veces hay jueces y fiscales de menor instancia que prefieren ir por lo máximo. Entonces, eso habrá que ver. Y en el tema, obviamente, de Yude, es preocupante. Él ha sido incluso colega nuestro en el Parlamento de la República y habría pues que exhortarle a que diga la verdad, que se someta a las investigaciones para dilucidar finalmente qué sucedió. Él dice que no, o dice que sí le dio dinero. Habría que ver quién tiene la razón, ¿no?
Pero también no solamente tenemos este caso que está sobre la gente inmediata y del día, el tema de hoy decimos, sino que ayer también se han hecho programas, en los programas políticos habitualmente de los domingos, se ha dado una información amplia y detallada sobre la forma como se habrían entregado sobornos y coimas presuntamente al expresidente Ollanta Humala, a su esposa Nadine Heredia. Y sin embargo, lo que poco se ha destacado es que la Fiscalía ha pedido comparecencia con restricciones en este caso, ¿no? Y no ha ido a los extremos que normalmente estamos viendo en los últimos años respecto a los implicados y los investigados. Eso llama poderosamente la atención, lo que tú dices efectivamente es cierto. Es decir, en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia ya no hay indicios, ¿no? Como otros, sino que está sumamente probado su participación, porque no solamente es Odebrecht, no solamente es un colaborador, sino son varios colaboradores que dicen exactamente lo mismo, coinciden en muchos casos con lo que está dispuesto en las agendas, está plenamente acreditado que tienen dinero, que tienen recursos, que tienen contactos, el peligro de fuga o de obstaculización de la justicia es mayor, y sin embargo para ellos están en libertad. Lo máximo que pesa contra Nadine Heredia es un impedimento de salida, y no como otros, incluso como el caso de Yude, que a la primera de bastos, prisión preventiva o prisión preliminar. Entonces, es cierto que hay una justicia paralela en que se analiza con diferentes ángulos los temas para cada caso, ¿no? Entonces, llama poderosamente la atención, ¿no? O sea, para casos que está sumamente probado, como el de Humala y Heredia, entre otros, no solamente son los únicos, solamente hay impedimento de salida, una restricción, digamos, ligera. Pero para el caso de otros, en el que hay incluso menos indicios de responsabilidad o probatorios o menos peligro de fuga, existe prisiones preventivas, ¿no? Un caso que usted conoce bastante de cerca. Ayer, por ejemplo, el programa Panorama enumeró una serie de hechos que comprometen e incriminan tanto a Ollanta Humala como a Nadine Heredia, el Club de la Construcción, ¿no? Fernando Respiliosi decía el sábado en su columna habitual en Comercio también, que ese no es un hecho nuevo. Hace 18 meses ya se conocía que Pepe Sobenes había explicado de dónde provenía el dinero, la manera como se distribuía el dinero. Y aparentemente los Paredes. De Paredes también decía, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, para los fiscales no es un hecho novísimo, sino que daría la impresión que nuevamente han puesto en relieve este tema por determinadas circunstancias, un poco para calmar algunas cosas, como que tiene que ver el pago de la tributación que no hace Odebrecht a SUNAT, ¿no? Y en el caso de Humala, ya no solamente es un solo tema, como la mayor parte de casos, ¿no? En el caso de Humala, no solamente es el supuesto lavado de activos de plata entregada en la campaña del 11 con Venezuela y el 16 con Brasil, sino también está el Gasoducto del Sur y el Club de la Construcción. Sí. Que está, mira, si mañana fuera la sentencia, yo estoy absolutamente convencido que sería una sentencia condenatoria, no me cae la menor duda, porque la carga probatoria contra Nadine Heredia, Ollanta Humala y su organización criminal, o sea, su entorno, está sumamente, digamos, en una calidad probatoria importante, ¿no? O sea, digamos, prácticamente no quedan dudas, pero sin embargo están libres. Es cierto que estuvieron 10 meses con prisión preventiva, es cierto que hubo una resolución del Tribunal Constitucional, pero no es menos cierto que hubo una resolución del Tribunal Constitucional por el caso de lavado de activos, no por el caso del gasoducto, no por el caso del Club de la Construcción. A Keiko Fujimori, el Tribunal Constitucional la liberó de un tema, y a los 10 días, o pasado 15 días de su liberación, a través de un habeas corpus del Tribunal Constitucional, hubo, digamos, un pedido de audiencia de prisión preventiva por los fiscales que concedió el juez, justamente por otros temas conexos, por otros temas que no había resuelto el tribunal. Y cuando se le preguntó a los fiscales, oiga, pero hace 15 días el tribunal la ha liberado, no, dijeron, es por otros temas. Pero en el caso de Humala, no pueden decir nada, porque en el caso de Humala hubo una prisión preventiva por el caso de lavado de activos, estuvieron 10 meses detenidos presos, y después de 6, 8 meses, un año, se han venido sabiendo otros pedos probatorios que no son mediáticos, que no solamente están en la prensa, sino que están en el Poder Judicial, en las declaraciones y en la Fiscalía, de coimas, de dinero, de ladrillos, de millones de dólares entregados en el propio Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? En la que justamente habrían recibido 18 millones de dólares. Sin embargo, no pasa nada. Y hoy día el Diario del Comercio publica en detalle cómo han sido las entregas
de dinero para la campaña de 2006, ¿no? Sí. Entonces dice, bueno, de tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal fecha, de esta manera, así, todo el detalle, y sin embargo, las cosas están ahí, y lo que... Hay un doble rasero, claro, esa es la verdad. en realidad, que camina lento el proceso, No hay comparecencia restringida. No hay acusación oral todavía, no hay juicio oral no hay fecha de juicio oral en ciernes, o sea, todavía no comienza el juicio oral, todavía no hay acusación, en algunos casos, en otros hay acusación, pero no comienza el juicio oral, en fin. Hay un doble rasero, porque, digamos, para unos sí, prisión preventiva, dureza de la norma, dureza procesal, a veces extralimitación incluso en la norma, pero para otros no. O sea, ¿qué pasó con Ollantumala? ¿Qué pasa con Nadine Heredia? ¿Qué pasa para otras gentes que son de su entorno? No pasa nada. Entonces, yo creo que la justicia debe ser igual para todos. No estamos en contra de las prisiones preventivas. Están en el Código Procesal Penal y se debe aplicar a los que han delinquido, a los que han corrompido. Digamos, en algunos casos sí, está bien que se aplique la prisión preventiva porque además hay riesgo de fuga. Pero para otros, como en el caso de los Humala Heredia, no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede en la Fiscalía? ¿Qué sucede en el Poder Judicial? Habrá que preguntarnos. No, y el otro tema también que ha llamado la atención es que en realidad de los que estuvieron en prisión preventiva, hay muchos que ya están fuera, porque se ha vencido el plazo y el Ministerio Público no tiene todavía la acusación y no puede, todavía no ha presentado el caso, no ha cerrado el caso para presentar al poder, ante la Corte Suprema. Y lo que llama poderosamente la atención, perdóname, complementando lo que tú dices, es que, por ejemplo, para gente que ha acusado, que ha denunciado y que entendemos que podrían haber sido colaboradores, hablo en condicional, eficaces, y que han denunciado a Nadine Heredia y a Ollantumala como Martín Belagún del Ocio, la han mantenido en prisión como cerca de 5 años, ¿no? Sí. 4 años y medio o algo así, ¿no? Por encima de lo que manda la ley. No estamos santificando a Belagún del Ocio, él tendrá que responder ante la justicia. Lo cierto es que hasta el día de hoy no tiene sentencia, no tiene condena. Pero a esas personas que colaboraron con la justicia, que denunciaron las tropelías y la corrupción del gobierno de Ollantumala y Nadine Heredia, las tuvieron detenidas durante más de 4 años y medio. ¿No es cierto? Y para los que han sido denunciados y que hay pruebas fehacientes, están en libertad, con el riesgo de que se puedan fugar. ¿Qué pasa si mañana más tarde se fuga Nadine y Ollanta? ¿Te lo pueden hacer? Sí, o alguno de los dos, sí, por supuesto. Ya han probado prisión, ya han estado 10 meses, han estado separados de sus hijos. Es una posibilidad que no se puede descartar, o que se manden mudar a prisión, o que incluso puedan solicitar un asilo a alguna embajada amiga, podría ser. Y eso va a comprometer a la justicia peruana, ¿no? Pero también el otro asunto es que en realidad lo que estamos viendo es que las prisiones preventivas que se están detectando básicamente son a personas que han estado comprometidas con actividades políticas. Pero no, entonces un oyente nos preguntaba a través de las redes sociales, nos decía, explíquenos y pregunten a sus entrevistados por qué no vemos, por ejemplo, una similar proactividad en el caso del Club de la Construcción, por ejemplo, ¿no? Y nadie nadie está con esta medida restrictiva ni cosas parecidas. Muchos de ellos están como colaboradores eficaces y tranquilos. El ministro Carlos Paredes está que se pasea por plazas y calles, ¿no? Y hasta yo lo he llegado a ver, ¿no? En reuniones sociales, ¿no? Me está sorprendido, no voy a decir dónde, ¿no? Pero me está sorprendido verlo en reuniones sociales. Y él ha sido uno de los principales activistas del Club de la Construcción. Está detenido su hermano, Pepe. Pero y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. Ustedes lo que no, creo que alguna vez se lo dije a José, acá en esta radio, Carlos Paredes, para muchos que no sepan, junto con la familia Paredes, su hermano Pepe Paredes primero ha sido no solamente amigo de Ollantumala antes que él sea presidente, sino ha sido compañero del ejército, de su misma promoción de Ollanta, Pepe Paredes. Y los hermanos Paredes fueron los que, con la empresa, me parece, Apoyo Total, fueron los que blindaron a Nadine Heredia entre el año 2008-2009, cuando se le investigaba a Nadine Heredia por el lavado de activos, por el famoso préstamo del Banco de Crédito, en el cual ella recibe más de $215.000 de préstamo y compra la casa donde actualmente ellos viven. $215.000, perdóname, hace 14 años atrás, como decir ahora $800.000, ¿no? Porque las casas se han cuatriplicado. Y Nadine Heredia, que tenía un préstamo, ella, pagadero a 15 años, lo pagó en 9 meses, ¿no es cierto? Entonces, cuando la fiscalía le empieza a investigar de dónde usted consiguió recursos y usted no trabajaba, y dijo, no, se trabajó en esto, ¿no? Entonces, ¿en qué trabajaba? Entonces consiguió las asesorías truchas, que después nos enteramos, no en ese momento, los abogados. Después de 5 o 6 años nos enteramos que eran truchas porque Martín Belaúnde, cuando fue extraditado de Bolivia al Perú, dijo, no, esas asesorías fueron truchas, fueron falsas, yo se las fabriqué para ayudar a Nadine Heredia y pudiese comprobar que efectivamente ella era
la que trabajaba en mi empresa, pero nunca trabajó. Igual fue la familia Paredes. La familia Paredes le consiguió recibos, contratos de laborales falsos de trabajo para que pudiera sustentar ante el Banco de Crédito y le pudieran dar ese préstamo que finalmente se lo dieron. Y finalmente pagó, porque claro, en ese momento, nos hemos enterado años después, Nadine Heredia y Ollanta tendrían en efectivo ingentes cantidades de dinero para comprar cualquier casa. Pero bueno, como no podían sustentar de dónde sale el dinero, seguramente de Venezuela en ese momento, entonces tuvieron que pedir un préstamo hipotecario al banco para que pudieran comprar esta casa, ¿no? Entonces, claro, se conseguían contratos truchos para poder decir, este es el dinero que me pagaba. Pero en verdad eran truchos, eran de amigos. Y uno de ellos era la familia Paredes, ¿no? Entonces, claro, cuando el 2011 Carlos Paredes es nombrado como primer ministro de Transportes y Comunicaciones en una cartera tan sensible, quien habla, cuando era vicepresidente de Humala, le pregunto, ¿no? Ollanta, en Palacio de Gobierno, él no es, porque yo no lo lo conocía por nombre, por papeles, no es de la familia del apoyo total, los que le habrían dado a Nadine, en ese momento yo pensaba que era cierto, a Nadine, Nadine trabajó justamente para estas empresas de los hermanos Paredes de Arequipa. No se ve un poco mal que estés nombrando como ministro de Transportes a alguien que después firmó un contrato, supuestamente, no digo que no haya sido cierto, de asesoría para Nadine Heredia? Entonces él se molesta y empieza a decir que era un buen profesional Carlos Paredes, que lo conocía, que en fin, ¿no? Y se molesta. Y que era un buen técnico y que era ad hoc como para ser ministro de Transportes y Comunicaciones. Claro, años después ya sabemos que era un tinglado entre la familia Paredes, que eran cercanos al Club de la Construcción, Ollanta Humala y Nadine Heredia, para defraudar al Estado, para coimear y enriquecerse. Y cuando el colaborador eficaz, que no sabemos quién es, pero aparentemente sería Pepe Paredes, le dice, oye, te vamos a dar el 2.5% de coimas, ¿no? Y esto es lo que normalmente se da. Ollanta Humala, en Palacio de Gobierno, siendo presidente de la República, avergonzando a la institución presidencial, le dice, tengo que consultar a Nadine. Cuando el otro le dice, no seas saco largo, ¿por qué tienes que consultar a tu esposa? El propio presidente de la República le dice, mi esposa es mi mejor primer ministro. Corroborando lo que yo denuncié el 2015, cuando escribí mi libro, que fue el más vendido del 2016, La Gran Usurpación, que Nadine Heredia usurpaba funciones. Pero no solamente para temas políticos, sino para temas de corrupción. O sea, el propio Ollanta Humala confirma lo que mi libro, había sido escrito mi libro el año 2016, sobre la gran usurpación de su esposa, pero para temas de corrupción, además, graves, en Palacio de Gobierno. O sea, ¿cómo pueden Ollanta Humala decir después, lo he escuchado en un tweet la semana pasada, que si él hubiera tenido conocimiento, digamos, de alguna corrupción de su ministro, lo hubiera destituido, lo hubiera denunciado? Y que no lo conocía, que su hermano, Pepe Paredes se lo recomendó, y le echa la culpa al presidente del Consejo de Ministros de ese época, que era Salomón Lerner, que él pasó por el filtro de él. Mentira. Pero hoy parece que esa amistad prácticamente está deshecha, ¿no? Claro. Deshecha porque cada uno está hablando, salvando su pellejo, ¿no? Bogando por salvarse, ¿no? Y señalar las responsabilidades a quienes correspondan. Ayer yo leía con atención unas declaraciones suyas en el diario La Razón, ¿no? Y pasa un poco desapercibida, pero tienen fondo, ¿no? Usted siente que hay una división en la Fiscalía, ¿no? Entonces, sí, ese es el gran problema. O sea, la Fiscalía, ¿cómo quiere enfrentar los procesos si en realidad no tiene un norte claro? Es algo real, José. ¿Tú alguna vez has escuchado, más allá de estos últimos 2 años o 3 años, que el fiscal provincial, más allá si tiene o no la razón, no está en discusión quién tiene la razón acá, simplemente el tema de jerarquía, que el fiscal provincial, cada semana, hablo de hace un año, le sacaba la mugre al fiscal de la Nación, lo desautorizaba al fiscal supremo y luego al fiscal de la Nación, y lo denunciaba públicamente. Pues una cosa es hacer una investigación interna, denunciar a su... esto en inspectoría, en este caso no es inspectoría, no es la policía, en control interno del Ministerio Público, algún acto irregular, no, sino que públicamente, todas las semanas, todos los días, denunciando al fiscal de la Nación. No digo que si de repente tuvo razón, no estamos en discusión eso. Y el fiscal de la Nación hablando contra el fiscal provincial. O sea, en rango es como que si el capitán todo el día lo pateara al general. No al mayor, no al comandante, no, sino al general. Porque antes del fiscal provincial está el fiscal superior y luego el fiscal supremo y luego el fiscal de la Nación. Entonces, dime si no tenemos razón cuando decimos que hay bandos en la Fiscalía de la Nación donde ya casi no se respetan jerarquías y donde un fiscal provincial desautoriza al fiscal de la Nación. Así tenga razón, pero hay formas.
hay conductos, hay procedimientos regulares, y eso se ha roto. Entonces, cuando se rompe la jerarquía institucional, algo está marchando no mal, pésimo. ¿Y cuáles son los riesgos? Porque hay que ver en esta perspectiva, ¿no? Porque si un fiscal provincial se subleva, Es una cuestiona sublevación, abiertamente, ¿no? ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos es que se politice el ente del Ministerio Público. Los riesgos es que para muchos de los fiscales o jueces esto sea un trampolín para luego postular algún cargo político, parlamentario. El riesgo es que esta división cause un caos, una anarquía, en que cada uno haga lo que le da la gana y respetando, digamos, una estrategia o a veces, digamos, las mismas leyes o una sentencia que es vinculante del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, como está sucediendo, o sea, no estamos descubriendo nada nuevo. O sea, los fiscales y jueces están de espaldas a los mandatos vinculantes de las sentencias casatorias o de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Entonces, no estoy, porque esto puede causar polémica y mucha gente puede decir, no, tiene su preferencia, tiene su corazón, Chejade. No quiero, por eso no quiero individualizar mi opinión con nombres. Ya cada uno sacará sus propias conclusiones, pero lo que está aconteciendo es eso, ¿no? Ya me olvido de los casos, me olvido de los personajes, ya cada uno individualizará a qué me refiero y a qué cosas me estoy refiriendo. Ahora, pero en realidad, si bien es cierto, esa es una apreciación que tiene cierto contexto en contra del Ministerio Público, y también diríamos que en el Poder Judicial hay algo de esto, ¿no? Porque en realidad, si bien es cierto, se habla de los plenos casatorios y todo lo que ha establecido, pero los jueces también se ponen de espalda a eso, ¿no? Sí, claro, y suscriben casi en su totalidad lo que el Ministerio Público, en este caso el grupo de investigación Lavajato, pone a su disposición. Por eso digo, se ha perdido, yo creo, un respeto jerárquico. Yo entiendo que cuando hay un tema de una anomalía hay que denunciarla y hay que hacer caso omiso, pues cuando la orden del superior jerárquico, digamos, es contraria, digamos, al derecho de las normas. Pero, digamos, así como el fiscal supremo o el juez supremo respeta autónomamente las resoluciones de la CUO, o sea, del juez de primera instancia, también el juez de primera instancia debería respetar, o el fiscal de primera instancia, el fiscal provincial debería respetar lo que dice el fiscal de la Nación o el fiscal supremo. Pero acá no, acá hay una sublevación de abajo hacia arriba. Y eso causa una desazón, porque, digamos, vemos que el Estado de Derecho se empieza a perturbar, por lo menos a contaminar. Mira, yo soy uno de los que he apoyado que no exista corona, en el sentido de que las vacas, incluso en algún momento di varias conferencias en el Perú y en el extranjero, Colombia, en México, sobre el fin de las vacas sagradas, es decir, cómo muchos políticos o personajes públicos que habían sido todopoderosos después han estado en prisión y muchas veces de manera legítima en prisión, ¿no? Expresidentes, ministros, alcaldes, gobernadores. Es una buena lección para el mundo, ¿ya? Eso está bien, ¿no? En el sentido de que no hayan excepciones, porque normalmente en el mundo muchas veces el poder político subyuga al poder judicial o a la fiscalía. Y eso está bien. En ese aspecto hemos dado varios pasos adelante, nos hemos superado. Pero eso es una cosa. Pero tomar y generalizar todos los casos en lo mismo, excederse en prisiones preventivas, estar de espaldas a la ley y al derecho, estar de espaldas a las resoluciones de los plenos casatorios, nada más y nada menos que de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, eso es una cosa muy distinta, porque es una especie de rebelión jurídica. Como alguien diría, si bien es cierto, nos ponemos de espalda a la ley, una cosa es la ley y otra cosa es que es popular, ¿no? Así es. Hay mucho populismo, es verdad. Y lo que tú dices tal cual. Lo que tú dices tal cual. Aquí también parece que hay un contagio generalizado, porque lo hemos escuchado, por ejemplo, al presidente de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Aldo Vázquez, decir, sentenciar prácticamente que no va a haber ningún cambio en el comité, el comité consultivo de esta Junta, ¿no? Y en referencia a una pregunta que le hicieron si el señor Diego García Sayán debería apartarse de la presidencia de ese grupo, porque ha sido demostrado su vinculación y sus tratos con Odebrecht. Sí, para todos es sabido pues que hay sesgos y hay algunas
ONGs, que ya sabemos quiénes son, que de alguna manera articulan y que tienen pues 15, 20 patrulleros de seguridad, ¿no? Hablando del tema de los patrulleros, y que no se sabe cómo son tan resguardados, como no son ninguna autoridad política ni elegida ni Ni designada. siquiera una embajada, ¿no? Ni tiene una embajada, tiene 20, 15 patrulleros, 40 policías. 3, 4 policías, ¿no? Entonces, un digamos, patrullero que da vueltas. ¿quién ordena eso? Y el ministro del Interior no dice absolutamente nada. Claro, ahí desde ese punto de vista, ciertamente pues hay una presión en cierto sector de la prensa y en las autoridades judiciales y fiscales. Y ellos son los primeros que tienen los audios, los chuponeos, las declaraciones, las testimoniales. No lo tienen no lo tienen ustedes, lo Transmiten tienen los ellos. interrogatorios como si fuese un partido de fútbol minuto a minuto. Así es. Entonces, ¿cómo hacen para Así estar es. allí si supuestamente ahí están solamente los fiscales, los abogados, las autoridades? ¿Quién filtra la información? Sí. Obviamente los abogados no pueden filtrar porque no les conviene, ¿no? O sea, sería el harakiri si los abogados son los primeros que filtran esa información. O sea, no les conviene. Entonces, cabe pensar de que es probablemente la fiscalía, ¿no? Porque en esa declaración no está el juez, está el fiscal, los procuradores y el abogado. O sea, o es la fiscalía o es la procuraduría, uno de los dos. Pero alguien tiene que filtrar esa información porque es una transmisión minuto a minuto. Así es. O sea, no es que yo después hago un resumen, no. Te van contando todo lo que está hablando el señor Barata o a quien estén interrogando. Así es. Entonces, ya pues, y eso, entonces, y después le escuchamos al fiscal quejarse por la filtración de cierta No, pues es información. una payasada, ¿no? Ellos mismos son los que filtran, ¿no? Está bastante claro, ¿no? Ellos o la Procuraduría o los dos. Y Bueno. para hacerse famosos, ¿no? Y como tú dices, el tema es populista, pero si es populista es porque se politiza la justicia. Claro. Entonces, cuando politiza la justicia ya pierde credibilidad. Yo no quiero pensar que estamos perdiendo credibilidad. Creo que al margen de todo estamos avanzando, pero creo que podríamos avanzar muchísimo más si es que esto no se politiza y si es que el tema judicial no se vuelve populista. Porque si se vuelve populista, entonces ya no es justicia, pues, ¿no? Ya se vuelve que la platea decida, ¿no? Claro. El aplausómetro, ¿no? ¿Quieres que este vaya preso? Sí, entonces este va. ¿Quieres que el otro no vaya? Entonces lo ponemos al final de la cola, como el caso de Humala y Nadine Heredia, que lamentablemente, a la luz de lo visto por otros casos, tienen corona, pues, ¿no? Porque tienen mayor cantidad probatoria, al igual que Toledo. Bueno, Toledo está en un proceso de extradición, pero los que tienen mayor cantidad probatoria en contra es Ollanta y Nadine, y sin embargo siguen libres, ¿no? El Club de la Construcción, el señor Carlos Paredes, está que se pasea por plazas y calles como Pedro, y sin embargo es el que más carga probatoria tiene. Ahora, pasando a otro tema de la agenda política, ¿cómo estamos en el Congreso? Ya prácticamente ya van a entregar las credenciales, el Congreso se va a instalar y bueno, y hay por todo lado expectativas de que, a ver, cuáles son los temas centrales que tiene que tocar el Congreso. Hemos visto una encuesta ayer que salió publicada en el Diario de la República, que prácticamente le dice, señores del Congreso, por si acaso, según esta encuesta, esta es la agenda, ¿no? Pero lo que nos llama la atención es que uno de los temas principales, que es la seguridad ciudadana, aparece en esa encuesta en cuarto lugar. No, pues eso es falso, ¿no? El principal problema, incluso se han hecho otras encuestas, pero que lo vivimos todos los días, ¿no? Es la inseguridad ciudadana, ¿no? O sea, digamos, todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido que te cuenta historias de que a ellos o a sus familiares les han robado. O sea, ya no, esto no es un tema ya de percepción, es un tema de realidad. Hasta hace unos años podríamos hablar de que sí hay delincuencia, pero más es la percepción. No, hoy día no. Hoy día la realidad ha superado la percepción. Entonces es evidente que la estamos perdiendo, como lo dije también en la entrevista de ayer en el Diario de la Razón, estamos perdiendo la batalla contra la seguridad o contra la inseguridad ciudadana, estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia, y no solamente porque eran venezolanos, inmigrantes extranjeros, eso puede haber aumentado el problema 5 o 10%, pero el problema existe. Y el problema es que ya no solamente es delincuencia común, es delincuencia organizada, son bandas criminales. Entonces, si no hay una solución extrema para un problema extremo, vamos a salir derrotados. La seguridad ciudadana es el primer problema que tendremos que tocar. Es evidente que la reforma política también, ¿no? Yo soy un especialista en ello y estamos trabajando por el tema de regular la inmunidad parlamentaria o eliminarla, por la restauración del Senado de la República, para mejorar la calidad de las leyes y fortalecer la imagen del Congreso de la República, por eliminación del voto preferencial para mejorar la calidad de los partidos políticos, la democracia interna, la votación de los peruanos en el extranjero, la forma de votación de los miembros del TC, todo eso de reforma política, y más, y voto voluntario, etcétera, etcétera. Pero lo principal ahorita es la lucha contra la inseguridad ciudadana. También, como no va a ser un tema en agenda dentro de los tres primeros,
la educación y el sector salud, que lamentablemente está al debe, ¿no? O sea, el otro día fui al Hospital Arzobispo Loaiza, que es uno de los principales hospitales del Perú, que alberga la mayor cantidad de quemados y en general de gente que está con varios problemas. Y no hay presupuesto, no hay una determinada cantidad de camas para la cantidad de enfermos que existen, hay máquinas mal logradas, solamente existe un microscopio cuando deben existir mucho más, y este microscopio tiene algunas fallas, no hay problemas de salubridad, hay problemas de espacio. ¿Qué está pasando? O sea, solamente lo solucionamos con medicamentos genéricos, que está bien, es una buena idea, lo conversamos acá con José hace un tiempo, pero eso es lo único. No, hemos declarado la universalidad de los sistemas de salud y sin embargo, en noviembre del año pasado, sin Congreso de la República que se pueda oponer o matizar, cuando se aprobó el presupuesto general de la República, no se aumentó prácticamente ni un sol a el sector salud y el sector de educación. ¿Qué está pasando? Por eso digo, creo yo que no puede ser que la inseguridad ciudadana esté en cuarto lugar, no pueden ponerlo en la agenda de esa manera, no le pueden mentir a la población. Y creo yo, para terminar la idea, hemos propuesto que las Fuerzas Armadas patrullen las calles, que sean un elemento disuasivo y complementario a la labor que hace la Policía Nacional, que lamentablemente no se ha dado abasto para combatir el crimen. O sea, lo que propuso el ministro de Interior, Carlos Morán, en el sentido de que hay que restringir la seguridad a los congresistas y a los ministros. Eso no dijo él, perdóname, eso no lo dijo. Lo primero que dijo es solamente a los congresistas de la República, no dijo ministros. Claro, después se amplió. Claro, porque se lo criticó. O sea, eso se llama quien parte y reparte se queda con la mejor parte. O sea, digamos, un ministro de Estado innecesariamente tiene 14 miembros de seguridad de resguardo. 14 policías al día. El ministro Morán tiene 20. El de Defensa también tiene 20. El presidente de la República tiene 150. Puede ser más, no hay tope, según la ley. Hemos hablado de Antumala, Nadine Heredia, que están a punto de regresar a la prisión por graves casos de corrupción. ¿Sabes cuántos miembros de seguridad tienen Nadine Heredia y Antumala? 16 al día. Según la ley, que él mismo la firmó antes de irse. 16 al día. 14 suboficiales y 2 oficiales de mediano rango, mayor, comandante. Tiene 2 patrulleros, tienen gasolina, y el parlamentario tiene apenas 1, ¿no? Entonces, si hay que restringirnos los altos dignatarios, nos restringimos todos. Cuando se lo criticó el ministro porque era una medida populista, antitécnica, inadecuada, salió a decir, no, también los ministros. Claro, pero si tú bajas la seguridad al parlamentario se queda sin nada, porque solamente tiene 1. Claro. En cambio, si le bajas a la seguridad al ministro, no hay ningún problema, porque de 14 pueden quedar 3, o 2, o 4, ¿no es cierto? Pero si le bajas el número de efectivos al parlamentario, queda desguarnecido totalmente porque tiene solamente 1. Y no le dan carro, no le dan gasolina. No estoy reclamando, digo lo que es. Lo contrario de un ministro que tiene carro, que tiene gasolina, que tiene moto, que tiene etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí también volvemos a lo que conversamos en el tema judicial. Es una medida populista. Muy popular. Y te voy a decir por qué es populista. Porque el Congreso de la República hace 5 meses está disuelto y no funciona, salvo la comisión permanente. Quiere decir que de los 300 policías que ocupaba el Congreso, porque son 130 parlamentarios, es 1 al día que tiene el parlamentario, pero se intercambian porque son 24 por 24. Son 2 que tiene el parlamentario, pero es 1 al día. Al siguiente te cambia otro y el tercer día regresa el primero. Entonces son 260 policías, más el resguardo que tiene el recinto, más la mesa directiva que tienen un poco más. Entonces son cerca de 300 policías que tenían. Pero hace 5 meses el Congreso está disuelto. Quiere decir que esos casi 300 policías han regresado a las comisarías y al Ministerio de Interior para que patrullen las calles. Pregunto, en los 5 meses que ya no ha habido policías al mando de los parlamentarios, ¿ha mejorado la seguridad o ha empeorado? Ha empeorado, pues, ha empeorado, lamentablemente ha empeorado. Entonces, ¿qué está hablando el ministro? Es populismo, es una medida absolutamente antitécnica y desigual, ¿no? Y ojalá que se ponga como uno de los principales temas de agenda. Que más bien el ministro Morán predique con el ejemplo y él comience a disminuirse de los 20 o más policías que tiene al día con 3 o 4, porque no necesita más tampoco, ¿no? Ahora, y antes de culminar la entrevista, ¿ya está definido la mesa directiva? Lo único que está definido que el presidente del Congreso va a ser, si es que sale electo, me imagino que sí, porque entiendo que tendríamos los votos, Manuel Merino de Lama, ¿no? Que es el líder de la bancada de Acción Popular, que ha sido elegido, no sé si mayoritaria o unánimemente por su propia bancada,
y que ellos han decidido que vaya a la mesa. Como Acción Popular tiene 2 o 3 curules más que nosotros, le correspondería a él presidir la mesa directiva. Creo que es una buena elección. Yo he sido compañero de Manuel. Manuel ha sido parlamentario 2 veces. Sí, claro. Ha sido vicepresidente del Congreso del año 2011-2012. Es un buen parlamentario, tiene experiencia. Es académico. Sí, creo que Manuel tiene las condiciones como para presidir la mesa directiva y le deseamos la mejor de las suertes. Nosotros teníamos la primera vicepresidencia, la segunda vicepresidencia la tendría... ¿Y quién iría por ustedes? No se ha definido. Todavía. Seguramente una semana más. La segunda vicepresidencia estaría a cargo de Somos Perú y la tercera vicepresidencia a cargo de Podemos Perú. Ya Urresti dijo que no va a la mesa directiva, que lo único que le interesa es presidir la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, ¿no? Pero el presidente Martín Vizcarra ya puso algo que ayer le escuchamos responder al electo congresista Merino de Lama, es decir, que no estaba de acuerdo. Entonces, en el hecho que cuando le preguntaron al presidente en una entrevista la semana pasada si va a aceptar la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz, dijo, bueno, ella ya presentó su carta, está puesta sobre la mesa y el Congreso tendrá, no dijo, no, bueno, ya lo verá, no, tendrá que aprobarla. Porque, y cuando le preguntaron, ¿y qué va a hacer usted? ¿Quién se va a quedar acá en la presidencia si eventualmente quiere viajar? Bueno, ya será pues el presidente del Congreso, ¿no? Es una salida realmente... Mira, ¿ese tema? El tema de lo que me estás mencionando es parte del debate constitucional, de interpretación. Nunca ha habido esa figura, nunca ha sucedido ello, nunca ha habido este dilema. Lo que sí te digo es que una de las primeras acciones que tiene que tomar el nuevo Congreso, el nuevo Pleno, es aceptar o no la renuncia de la señora Mercedes Arauz. Ella ha renunciado, pero como no dice nada la Constitución al respecto, entonces ya depende del Congreso de la República si es que le acepta o no su renuncia. Eso se verá seguramente en los primeros plenos y se deberá poner a debate en los primeros plenos. La aceptación de renuncia de Mercedes Arauz en el Pleno del Congreso. Ahora, como ya no habría, si se acepta la renuncia de Mercedes Arauz, ni primer ni segundo vicepresidente, o la opción es que cuando se vaya de viaje el presidente de la República, por temas oficiales, invitación oficial, el presidente del Congreso lo reemplace por esos pequeños días, no como presidente de la República, porque no hay 2 presidentes, sino como encargado del despacho presidencial, o si se interpreta de que no hay reemplazo, porque no hay ni primer ni segundo vicepresidente, el presidente de la República no pueda salir de viaje, sino que... Eso es lo que ha dicho justamente el congresista electo Manuel Merino de Lama, ¿no? Que el presidente no podría salir durante todo porque el la año. opción constitucional que contempla que el presidente del Congreso asuma por prelación el despacho presidencial o la presidencia de la República es cuando renuncia el presidente o lo vacan al presidente de la República y renuncia el primer y segundo vicepresidente. Entonces, la presidencia de la República la asume, como lo hizo Paniagua, por breve tiempo, convocando elecciones, el presidente del Congreso. Pero para temas de viaje no está contemplado la prelación o sucesión constitucional de la ida del presidente de la República al exterior. Y como no está contemplado, ya es un tema de interpretación. Por eso digo, o lo reemplaza el presidente del Congreso durante pocos días mientras el presidente está en el exterior, en este caso Vizcarra, o simplemente el presidente de la República no puede salir de viaje a ningún país hasta que dure su mandato, ¿no? Pero el presidente está cerrado en el tema, ¿no? Meche se tiene que ir. Bueno, una cosa así, ¿no? Pero en la política, y sobre todo en un Estado social y constitucional de derecho, ni el presidente ni el Congreso pueden imponer, ¿no? Este es un tema de respetar las normas jurídicas y las normas constitucionales, ¿no? Nosotros estamos, para terminar, con total apoyo a la gobernabilidad y al Ejecutivo en lo que sea menester. Vamos a apoyar al gobierno en lo que sea menester, pero tampoco el Congreso de la República puede ser una mesa de partes, ¿no? Es decir, nosotros no podemos abdicar de nuestra función de control ni nuestra función de fiscalización. Entonces, seremos una bancada propositiva en la que apoyemos lo que haya que apoyar al gobierno, pero criticaremos e interpelaremos cuando el gobierno tenga errores y cuando sus ministros no estén a la altura de las circunstancias. Mi estimado doctor Omar Chejá, como siempre muy agradecido Gracias por la a ustedes. experiencia que tiene con RCR. Encantado de estar como siempre comentando y bueno, ya me tendrán próximamente, Dios mediante, como ya congresista juramentado, ¿no? Gracias. Le agradezco.